El pacto oscuro del charro negro. En un pequeño pueblo, circulaba una antigua leyenda que pocos se atrevían a contar y aún menos a creer. La leyenda del charro negro. Aquellos que lo encontraban en su camino afirmaban haber sentido el peso de una oscuridad inquebrantable, una presencia que traía consigo desgracia y muerte. Nadie salía ileso de un encuentro con él. Don Martín, un hombre de avanzada edad que había perdido todo, su esposa, su hacienda y su fortuna, se encontraba en la más profunda desesperación. El tiempo y las malas decisiones lo habían dejado en la ruina, con una deuda que no podía pagar y un futuro incierto. Una noche, después de beber en la taberna del pueblo, escuchó el susurro de una historia que cambiaría su destino. Dicen que si encuentras al charro negro en la medianoche, él puede darte lo que desees, pero a un precio, susurró uno de los hombres a su lado. Aquel relato despertó algo en don Martín. No tenía nada que perder, pero la idea de recuperar su fortuna, de volver a ser alguien en el pueblo, lo tentaba profundamente. Esa misma noche, decidió buscar al charro negro. Se adentró en el camino polvoriento que salía del pueblo, un sendero oscuro que los ancianos advertían nunca recorrer a esas horas. La luna apenas iluminaba su trayecto cuando, de repente, lo vio. El sonido de cascos resonó en el silencio, y de la neblina emergió un imponente caballo negro. Sobre él, un hombre con un sombrero de ala ancha, vestido de un elegante traje negro que brillaba con la luz de la luna. Sus ojos, bajo la sombra del sombrero, parecían dos pozos de oscuridad. ¿Qué buscas, hombre?, preguntó el charro con una voz grave, que resonaba como un trueno lejano. Don Martín, temblando de miedo y embriagado por la desesperación, respondió: quiero recuperar lo que he perdido. Mi fortuna, mi poder. Haré cualquier cosa. El charro negro soltó una carcajada profunda, casi burlona, mientras su caballo pateaba el suelo con impaciencia. ¿Cualquier cosa, dices?, inquirió, su voz llena de malicia. Muy bien. Te daré lo que pides, pero a cambio, me entregarás tu alma cuando llegue el momento. Don Martín, cegado por su ambición, aceptó sin pensarlo. En ese instante, el charro extendió una mano enguantada hacia él. La mano de don Martín, temblorosa, tocó la del espectro, sellando el pacto. Un frío helado recorrió su cuerpo, como si la vida misma le hubiera sido arrancada por un segundo. A la mañana siguiente, al regresar al pueblo, don Martín fue recibido como un héroe. Sin explicación alguna, sus deudas habían sido saldadas, su hacienda restaurada y su riqueza multiplicada. Todo el pueblo murmuraba sobre su sorprendente cambio de fortuna, pero nadie se atrevía a preguntarle cómo lo había logrado. Los años pasaron, y aunque don Martín disfrutaba de su nueva vida, algo en su interior no estaba en paz. Por las noches, oía el eco de cascos a lo lejos, como si el charro negro le recordara que el día de pagar el precio se acercaba. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Las sombras en su hogar parecían cobrar vida, y el aire era cada vez más pesado. En cada rincón oscuro, veía la figura del charro observándolo, esperando. Una noche, mientras don Martín yacía en su cama, incapaz de moverse por la debilidad, escuchó un familiar sonido, el galope de un caballo en la distancia. Sabía que había llegado su hora. La puerta de su habitación se abrió de golpe, y allí estaba él, el charro negro, imponente como siempre, con una sonrisa siniestra dibujada en su rostro. «Es hora, don Martín», dijo con voz profunda. «Tu tiempo ha terminado». Don Martín intentó resistirse, pero sus fuerzas se habían desvanecido. El charro negro lo tomó por la mano, arrastrándolo hacia la oscuridad. Mientras se desvanecían, los gritos de don Martín resonaron en la casa, pero nadie lo escuchó. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado, frío y sin vida, con una expresión de terror grabada en su rostro. Desde entonces, la leyenda del charro negro resuena con más fuerza en el pueblo. Se dice que aquellos que son arrastrados por la desesperación y la codicia pueden encontrarse con él en el camino. Pero quienes hacen un pacto con el charro negro deben recordar, el precio siempre será su alma, y cuando llegue el momento, él vendrá a cobrar.